Buenas tardes, soy Uriel Muñoz, estudiante de Ingeniería Electromecánica y acá voy a presentar el portafolio número 2 de Análisis Matemático 1. Estos son los temas que vamos a exponer, que van a ser la introducción a la derivada, la recta tangente, la definición de derivada, diferenciabilidad y continuidad, regla de la cadena, análisis de funciones en el cual vamos a hacer mucho énfasis y regla del L'Hopital. Vamos a empezar con el concepto de derivada, que básicamente es la pendiente de una recta M, la cual se calcula mediante la razón de cambio de los ejes. Por ejemplo, nosotros en física, cuando calculamos la velocidad, nosotros hablamos de la razón de cambio de la posición en función del tiempo. Pero ahora, ¿qué pasaría si esta razón de cambio toma valores infinitesimales? O sea, es decir que partimos de una recta secante y mediante un límite que tiende a cero, calculamos la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Básicamente es la recta que corta en un solo punto de una circunferencia, pero para funciones no es suficiente, porque por ejemplo tenemos esta curva donde la recta es tangente al punto P, pero intersecta al punto C. Entonces, si pasa esto, significa que es una recta secante y no tangente. Para entender mejor lo explicado anteriormente, podemos definir un punto P y un punto Q que pertenezca a la gráfica y trazamos una recta. ¿Cómo transformamos esto en tangente? Simplemente es acercar los puntos infinitamente entre sí y esto se da por el límite mencionado anteriormente. Ya conociendo lo que es una recta tangente, ahora podemos definir a la derivada de la siguiente manera, que es la razón de cambio instantánea que cambia los valores de una función o es la pendiente de una recta tangente en un punto. Estas son las definiciones de la recta secante y estas de la recta tangente. Que acá podemos observar claramente que cuando tendemos un límite a la recta secante encontramos la recta tangente. Ahora vamos a calcular por definición la derivada de x cuadrado, pero ya habiendo hecho los cálculos nos da la función derivada que es f' de x igual a 2x y la interpretación de esta función es que nos quiere decir que son las infinitas pendientes de la recta tangente para cualquier valor de x. Si le damos un valor a x y la utilizamos en la ecuación punto pendiente de la recta, vamos a hallar unas de las infinitas rectas tangentes a la curva, en este caso en x igual a 1. Si x vale 1, esta sería la ecuación de la recta tangente para esa función en ese valor determinado de x. Ahora vamos a hablar de diferenciabilidad y continuidad. Básicamente cumple con las mismas condiciones de continuidad, pero aplicada para derivadas, donde una función es derivable en x igual a x sub 0 si existe la derivada en x sub 0. Es derivable sobre un intervalo abierto a y b si es derivable para todo x perteneciente al intervalo. Una función es derivable en un intervalo cerrado a y b si es derivable para todo x perteneciente al intervalo y es derivable por la derecha en x igual a a y por izquierda en x igual a b. Ahora si una función es derivable también es diferenciable y ahora vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo en f, los dominios coinciden, ninguno puede tomar el valor de 0. Pero ¿qué pasa en g de x y la derivada de g? En g de x el 0 pertenece al dominio de la función g, pero en su derivada el 0 no está incluido. Ahora vamos a ver qué pasa en esos casos. Hacemos el cálculo de la derivada por definición en x igual a 0 para g de x, donde vemos claramente que el límite de h que tiende a 0 da infinito. Cuando da infinito significa que es una asíntota vertical. Acá podemos observar claramente que para la función f no había problema porque los dominios coinciden. Pero para la función g podemos observar claramente cómo hay un punto anguloso y hay un error acá en la gráfica. O sea, por lo tanto, la función g no es diferenciable en x igual a 0. Acá hay un par de ejemplos para los cuales una función no es derivable. Por ejemplo, en este primer caso, que es un punto anguloso, por lo tanto los límites laterales tienden a diferentes números. En el caso de acá del medio, no es derivable porque tiene una recta tangente vertical, y en el tercer caso, no es derivable porque tiene un salto finito y es discontinua. Derivadas laterales. Como en los límites, podemos calcular la derivada por izquierda y por derecha en un punto. Si el límite existe, podemos concluir que la derivada en ese punto existe. Regla de la cadena. Ya conociendo la definición de derivada, este método es mucho más rápido y práctico, la cual proviene por teoremas de diferenciación, la cual podemos derivar funciones compuestas. Por ejemplo, CH igual a f compuesta de g, su derivada va a ser la derivada de f por g sin derivar por g derivado. En el ejemplo siguiente se va a ver mucho más fácil de cómo funciona esta regla. Sea la función h igual a 3x cuadrado más 5x al cubo, primero definimos quién es f y quién es g. F dijimos va a ser x cubo y g va a ser lo que está dentro.
Entonces derivamos primero f y después derivamos g, y para sacar la derivada unimos todo y nos queda esa función de h derivada. Ahora vamos a pasar al análisis de funciones, pero antes de adentrarnos más en este tema, hay que conocer que hay dos criterios fundamentales en el análisis de funciones para derivadas, que son el criterio de la primera derivada y el de la segunda. ¿Para qué se utiliza el criterio de la primera derivada? Es para saber los máximos y mínimos de una función. ¿Y qué son máximos y mínimos? Los máximos y mínimos son los valores donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0, o también llamadas como puntos críticos. Por ejemplo, en esta gráfica de coseno de x, yo tomé un intervalo de 0 a pi, donde podemos observar claramente que en i igual a 1 hay un máximo relativo y en i igual a menos 1 hay un mínimo relativo. ¿Qué son los puntos críticos de una función? Son los valores donde la derivada no existe o es igual a 0. Pero para que esto ocurra, no siempre quiere decir que hay un extremo relativo. Por ejemplo, en x cubo, en esta gráfica, hay una recta tangente horizontal justamente en 0. Pero esto no es un máximo ni un mínimo relativo. De hecho, es un punto de inflexión que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora venimos con un ejemplo. Nos pide hallar los puntos críticos y graficar la función x cuadrado más 2x más 3. Lo primero que hay que hacer antes de empezar es sacar el dominio de la función. En este caso son todos los reales porque no hay nada que anule la función. Sacamos la derivada. La derivada de la función es 2x más 2 y le sacamos el dominio. Como es una función lineal, el dominio son todos los reales. Ahora le igualamos a 0 para encontrar el punto crítico donde habría un problema. Por ejemplo, en x igual a menos 1, que puede ser un máximo o un mínimo. A este menos 1 lo reemplazamos en la función original y encontramos el valor de i. Por lo tanto, el punto p menos 1, 2 es el punto crítico de la función y es de tipo 1, porque los dominios son iguales. Y en esta gráfica de la función podemos ver claramente que el punto p es un mínimo absoluto, ya que es el único extremo. Y si es el único extremo, podemos concluir que es un mínimo absoluto. Ahora una función puede o no tener un extremo absoluto en un intervalo en particular. Hay una condición que se llama teorema de valor extremo, en el cual consiste en que una función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo cerrado. Hay tres condiciones que hay que hacer para llevarlo a cabo. Primero que nada hay que determinar los puntos críticos de la función en un intervalo abierto a y b, determinar esos valores de f de a y f de b, básicamente evaluar los puntos del intervalo, los extremos de los intervalos, y el mayor y el menor de los valores obtenidos de estos dos pasos van a ser absolutos. Vamos con un ejemplo. Sea el intervalo cerrado menos 1, 1 de la función f de x igual a 2x cubo menos x más 2, hallar los extremos relativos. Como hicimos antes, hallar el dominio de la función, hallar la derivada y el dominio, como una función cúbica y después pasa a ser una cuadrática, van a ser todos los reales. Si igualamos a 0, nos queda que x es igual a más menos raíz de un sexto, donde los puntos críticos van a ser menos raíz de un sexto y raíz de un sexto. Y ahora evaluamos los extremos en la función original. Evaluamos con menos 1, que nos da 1, evaluamos 1, que nos da 3, y después evaluamos con los puntos críticos, que nos da 2,27 y 1,72. Podemos observar claramente cómo justamente a los extremos del intervalo, menos 1 y 1, son los mínimos y máximos absolutos de la función. Y donde menos raíz de un sexto y raíz de un sexto vienen a ser los máximos y mínimos relativos de la función. Ya habiendo finalizado con el criterio de la primera derivada, ahora empezamos con el de la segunda. Este criterio es importante porque nos permite conocer los puntos de inflexión y la concavidad de una función. En donde la segunda derivada atraviesa el eje x, eso quiere decir que va a ser un punto crítico de inflexión en la función original, como se ve en esta gráfica. La verde es la función segunda y la roja es la función original. Bueno, ahora vamos a hablar de la definición de concavidad. Una función es cóncava hacia arriba si la gráfica de la función queda por arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo. Entonces es cóncava hacia arriba, como se observa en la imagen, que todas las rectas tangentes están por encima de la función. Y ahora es cóncava hacia abajo si todas las rectas tangentes quedan por debajo de la función, como se observa en esta imagen. Es lo mismo pero hacia abajo. Por medio de la segunda derivada, nosotros vamos a poder determinar la concavidad de la función. Si en f segunda evaluada en c es mayor a 0 para toda x perteneciente a y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba, y si f segunda evaluada en c es menor a 0 para toda x en y, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. Pero también podemos determinar los máximos y mínimos absolutos o relativos mediante la segunda derivada. Si nosotros primero evaluamos la primera derivada y nos da un punto crítico, a ese punto crítico lo podemos evaluar en la segunda derivada
Entonces, si eso nos da un valor positivo, quiere decir que es un mínimo relativo en x igual a c. Y si es un valor negativo, entonces quiere decir que es un valor máximo en x igual a c. Pero este método no siempre funciona porque si nos da igual a 0, no podemos determinar nada y tenemos que hacer otro método. Bueno, ya habiendo visto todo esto de análisis de funciones, ahora vamos a hacer un ejercicio integrador donde vamos a aplicar todo lo visto hasta ahora. Hallar el dominio de la función y de la derivada, hallar los puntos críticos, determinar los extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión y análisis de concavidad. Bueno, comenzando con el ejercicio, empezamos sacando el dominio de la función y de su derivada. Justamente coinciden que ambos son todos los reales, entonces cuando nosotros sacamos los puntos críticos de la función, van a ser de tipo 1 porque los dominios son iguales. En este caso, hay un punto crítico en menos 1 y 0. Con estos puntos críticos, sacamos los extremos relativos, donde con estos extremos relativos los quise hacer mediante el criterio de la segunda derivada, en donde evalué los puntos críticos en esa derivada, en donde en menos 1 me dio que es un máximo relativo y en 0 es un mínimo relativo. Para los intervalos de decrecimiento y crecimiento usamos el criterio de la primera derivada, en la cual evaluamos por los laterales a los puntos críticos. En el intervalo menos infinito menos 1 es positivo. Esto quiere decir que la función es creciente. Y en el intervalo menos 1, 0 es negativo. Quiere decir que la función es decreciente. Y en el intervalo 0 más infinito es positivo, así que es creciente. Bueno, ahora vamos a analizar los puntos de inflexión. Básicamente tenemos que volver a usar nuestra segunda derivada, pero ahora igualarla a 0. ¿Qué hacemos cuando le igualamos a 0? Es como hallar los puntos críticos, pero vamos a hallar los puntos críticos de inflexión, que en este caso nos da menos 1,70 y menos 0,29. Con estos puntos críticos de inflexión podemos analizar la concavidad en la segunda derivada, la cual analizamos por izquierda y por derecha como hicimos con los puntos críticos. Si nos da un valor positivo quiere decir que es cóncava hacia arriba y si nos da un valor negativo es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, el menos 1,70 por izquierda es positivo, así que el intervalo de menos infinito a menos 1,70 es cóncava hacia arriba. El menos 1,70 a menos 0,29 es cóncava hacia abajo y menos 0,29 más infinito es cóncava hacia arriba. Y esta ya sería la gráfica de la función. Por ejemplo, en la derivada, donde atraviesa el eje X, sabemos que acá hay un punto crítico y acá también. Y acá justamente también se da con los puntos de inflexión en menos 1,70, que cae justo acá, y acá en menos 0,29. Así que bueno, con esto concluimos con análisis de funciones y ahora pasamos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tema de la regla de L'Hopital, que básicamente nos sirve mucho para los límites, nos ayuda a resolver límites de una forma más rápida y concisa. Pero se tiene que dar la siguiente condición. Por ejemplo, sea f y g que son derivables y la derivada de g es indistinta de 0, sobre un intervalo abierto ahí que contiene a, excepto posiblemente en a, suponemos que el límite de x que tiende a de f de x es igual a 0, y el límite de x que tiende a de g de x es igual a 0, o que los límites tiendan a más o menos infinito. Esto quiere decir que si tenemos la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla de L'Hopital. 0 sobre 0 infinito sobre infinito son indeterminaciones, y tenemos que llegar nosotros a esta expresión para poder recién aplicar la regla de L'Hopital. Y como nos dice, el límite x que tiende a de f de x sobre g de x, claramente g' de x tiene que ser indistinta de 0. Bueno, ahora vamos con un ejemplo. Sea el límite de x que tiende a 0, de x cuadrado sobre seno de x. Si nosotros aplicamos este límite, nos da 0 sobre 0, una indeterminación que nos permite usar L'Hopital. Y ahora usando el L'Hopital, derivamos arriba y derivamos abajo. Ojo, no confundir porque es la derivada de arriba y derivada abajo, no la derivada del cociente. Entonces nos queda 2x sobre coseno de x, y si aplicamos el límite, esto nos da igual a 0. Por lo tanto, con esta regla podemos hallar los límites de una forma mucho más rápida. Bueno, acá concluimos ya con la presentación, así que muchas gracias por su atención.